días, bienvenidos nuevamente a esto que es nuestra congregación de los días sábados, donde nos encontramos para alabar juntos y adorar el nombre de Jesús. Esto que es Emprender Más Alto, tu lugar espiritual. Y hoy, como les prometí, vamos a estar hablando de la armadura, ya terminando nuestra serie del libro de Efesios, para no aburrirlos tanto con el mismo libro de la Biblia, aunque como ustedes saben es el libro favorito mío, pero quería compartir con ustedes este tiempo y estudiar juntos esta última parte estoy buscando mis notas, esta última parte de este libro de Efesios, y esto que tanto se ha hablado, ¿no?, de la armadura de Dios. Yo no quiero traer tal vez nada nuevo, pero sí las cosas que para mí me sirven, ¿no? A mí me gusta poder estudiar la palabra y sobre todo lo que más quiero para mí mismo, ¿no?, y tal vez para ustedes también, hacer de que lo que leamos y lo que estudiemos sea sencillo de aplicar, para que todos lo puedan hacer. Yo sé que entre ustedes estamos teniendo en esta congregación personas que tienen muchos años en Cristo, personas que ya han desarrollado un ministerio, tal vez personas que están preparadas, pero también tenemos esos otros hijitos nuevos en el Señor que están recién comenzando, y lo que yo quiero hacer es que tenga la suficiente profundidad como para que aquel que ya lleva un tiempo pueda recibir algo fresco del Espíritu, pero también no hacerlo tan profundo o no tan técnico como para que vos que estás acá recién comenzando, visitándonos, no entiendas de lo que estamos hablando. Así que vamos a pedirle al Señor que me ayude a tener palabras y a poder compartir con vos lo que está en nuestro corazón, y que podamos ayudarte a que puedas crecer y que puedas avanzar en tu propósito, alcanzar tus sueños, encontrarte ahí en esa tierra donde alcanzás tus metas y puedas sentirte feliz porque lograste alcanzar lo que tanto anhelabas. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia y te damos gracias por tu palabra. Dame, Señor, la capacidad de hablar con sencillez, pero también con profundidad espiritual. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me acuerdo que tenía como 17 años y iba a la secundaria. Todas las mañanas nos levantábamos en mi casa, éramos mis 3 hermanos, mi hermano mayor, mis 2 hermanas menores y yo. Y siempre había alguien en casa que trabajaba en la oficina de mi papá, en la oficina de la iglesia, allí en la ciudad de Santa Fe. Así que ahí en barrio, no me acuerdo qué barrio, cerca de la Costanera, nos levantábamos, y yo era el último en levantarme porque era el más perezoso, y ya todos estaban desayunando en la mesa, todos juntos y tomando su café con leche y su pan con manteca, y todos, Claudio, que llegamos tarde. Y miren, yo me levantaba con lo justo, cuando escuchaba que estaban todos ya agarrando sus mochilas y agarrando sus cosas, sus carteras, qué sé yo. Ahí es como que me levantaba, me ponía el pantalón y me iba vistiendo por el largo de la casa. Salía de la casa, generalmente con las medias puestas, los zapatos, los mocasines en la mano, la camiseta puesta, la camisa y la corbata en la mano, y me terminaba de vestir en el auto. Eso era algo de todos los días. Pueden preguntarle a la pastora Nidia, pueden preguntarle a cualquiera de mis hermanos, pregúntenle si los ven por ahí. ¿Es verdad que Claudio se vestía en el auto? Me vestía en el auto. Y arrancaba o mi papá o mi mamá o la persona que nos llevaba, y nos llevaba y hacíamos el recorrido, ¿no? Primero pasábamos por la oficina ahí en Boulevard Galvez, cuando las oficinas estaban en Boulevard Galvez, y la calle no me acuerdo ya, General Paz creo que era, o bueno, por ahí, Boulevard Galvez. Y pasaba por ahí, paraba el auto, dejaba a la persona que iba a la oficina y seguíamos y pasábamos, damos la vuelta allá por el Normal, que ahí la dejábamos a mi hermana Natalia, que iba al Normal allá cerca de Avenida Freire, por allá.
Y entonces después pasábamos por el Nacional y nos bajábamos en el Nacional, mi hermana Doris, mi hermano Omar Jr. y yo. Y entonces me acuerdo una vez que en la apurada salí y con todas las cosas que tenía en la mano, que la corbata, que la camisa, que el blazer, que los zapatos, y cuando llego al auto y me termino de vestir, cuando estoy bajando en la escuela, me doy cuenta que me olvidé la mochila. Y ese día me comí realmente unas cuantas apercibimientos, y por qué no trajo los cuadernos, por qué no está tomando notas el señor Cabrera, por qué no tiene el libro que dijimos que tenía que tener. Ese día me olvidé la mochila, y la verdad que en ese momento me di cuenta de que tenía que cambiar un poco, porque no podía ser que esté haciendo todo a último momento. Una gran lección de mi vida, pero que me lleva a esto, ¿no? ¿De qué vale ir a la escuela si no llevas los útiles? ¿De qué vale ir al supermercado si no llevas plata? ¿De qué vale ir al baño y no llevas papel? ¿De qué vale ir a bañarse y no llevar jabón? Muchas cosas que no nos podemos dar el lujo de olvidarnos. Y hoy quiero enseñarte esto de que hoy en tu vida vas a tener que aprender a vivir con la armadura puesta. Hoy en día no podés olvidarte de ponerte la armadura de Dios. Y acá en este libro de Efesios capítulo 6, quiero leerte la palabra, donde nos enseña el apóstol Pablo que nosotros, estoy sacando mi Biblia virtual, ¿ok? Y entonces el apóstol Pablo nos enseña de que tenemos que hacer algo que es prácticamente obligatorio, no es algo que no es una sugerencia, y vamos a hablar de esto, ¿no? Pero el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Efesios nos dice lo siguiente, y déjenme que quiero buscar la traducción que me está gustando, y dice, finalmente, ¿se acuerdan que hablamos de esto? Creo que fue un lunes que hablamos, ¿no? Finalmente dejen que el poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado, y así podrán resistir los ataques del diablo, porque no luchamos contra gente como nosotros, ni carne y hueso. Ya lo hablamos eso un par de sábados atrás. Y dice, manténganse alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Y entonces este pasaje nos habla de justamente ponernos la armadura. ¿Qué es esto de la armadura? Hablamos 2 sábados atrás sobre que tenemos una lucha que no es contra carne y sangre. Hablamos la semana pasada de que la lucha que tenemos que pelear, la batalla que tenemos que pelear, es real, es verdadera. Por eso es que Dios manda a los ángeles a ayudarnos, a protegernos, a guiarnos, y que la ayuda angelical es presente y es real. Porque la lucha que tenemos en el mundo espiritual, la lucha, ¿por qué es? La lucha es el enemigo de Dios luchando una batalla terrible que se batalla en la mente del hombre y en las emociones, y la lucha es la conquista del alma. El diablo quiere conquistar nuestra alma para que nosotros renunciemos de Dios y lo sigamos a Él. Ese fue lo que él hizo durante tal vez muchos años en el cielo, tratando que todos estos ángeles, que son los ángeles caídos, él les fue hablando y les fue tratando de, con sus artimañas y con su engaño, prometerle cosas que después no cumplió, pero una vez que se habían revelado no podían volver atrás. Y esto es lo que él quiere hacer constantemente con el ser humano. Ahora, yo me olvidé la mochila ese día y aprendí la lección de que hay veces, o cuando uno tiene que hacer algo, hay ciertas cosas que no tiene que olvidarse. Y cuando te levantás por la mañana, tenés que ponerte la armadura. Yo antes era un poco, como diciendo, no, esto es una pavada, esto es medio de fantasía, esto es medio Hollywood. No sé si debería hacerlo, pero con el tiempo me he dado cuenta de que es necesario tenerlo. Así que quiero hablarte primero, a modo de introducción, unas preguntas, porque la gente me hace preguntas. Hace poco estaba compartiendo esto con alguien y me dice la persona, discúlpame Claudio, pero eso de que Pablo dice que nos pongamos la armadura, ¿es una sugerencia
o es una indicación? Y yo quiero decirte hoy, no es una sugerencia de Pablo. O sea, Pablo dice, pónganse toda la armadura. Él no está diciendo, miren, si a ustedes les parece, cuando tengan ganas, porque a veces no tenemos ganas y no lo hacemos. Y entonces, si quieren, pónganse la armadura, ¿no? O sea, es como cuando te subís a un auto. ¿Eso es una indicación ponerte el cinturón de seguridad? ¿O es una indicación? ¿O es una sugerencia? Si lo ponen como ley es porque es una indicación. Y el tema de ponerse el cinturón no es porque los gobiernos y los que están a cargo de las leyes de tránsito no tienen otra cosa que hacer y dicen, bueno, a ver, ¿cómo podemos jorobar a la población? Vamos a obligarlos a que se pongan el cinturón. No, ellos saben que el cinturón de seguridad protege y guarda las vidas. Pablo nos está diciendo, pónganse toda la armadura, porque él sabe que la armadura nos va a proteger la vida. Otra pregunta que me hacían era, ¿pero quién se beneficia en usar la armadura? ¿Por qué el tema de eso de ponerse la armadura? ¿Quién se beneficia? ¿Sí? El que se beneficia es el que lo usa. ¿Ok? Quien se pone la armadura es el que se beneficia. ¿Y para qué? ¿Cuál es el beneficio? Para defenderse contra las artimañas, las estrategias que el diablo usa para engañarnos. Mirá lo que encontré como definición de artimaña, y te lo voy a leer. Una artimaña es una acción malintencionada para conseguir algo. Lo que hace Satanás hace cosas con una intención mala para engañarte y conseguir algo de vos. ¿Qué es lo que quiere conseguir? Que te apartes de Dios, que te enfríes en la fe. Lo que quiere conseguir es que te enfríes en la oración, de que te alejes del fuego del Espíritu y te enfríes y te alejes de Dios. Eso es todo lo que Él quiere. Ahora, la pregunta es, ¿estamos en guerra? Y no sé, ¿vos has tenido paz y tranquilidad en el último año? ¿O te has dado cuenta que hay una guerra que se está librando? No solamente en el tema espiritual, ya la guerra ha pasado a ser una guerra en lo político, una guerra en lo social, una guerra en lo cultural, donde lo malo es bueno y lo bueno es malo. Una guerra donde empiezan a perseguir a los buenos. Estamos todos locos, pero es lo que está pasando. El mundo ha entrado en lo que antes era una guerra espiritual, ahora es una guerra campal en todos los ámbitos de la sociedad. Ahora, ¿contra quién es la guerra? Ya lo hablamos a eso hace dos sábados atrás. Te conté que nuestra guerra no es contra seres humanos, no es contra carne, no es contra personas, no es contra tu suegra, no es contra tu jefe, ¿ok? Sino que es contra huestes espirituales de maldad. Ya lo hablamos eso. Si estás hoy acá primera vez, metete 2 sábados para atrás, busca la fecha, 2 sábados para atrás, y ahí vas a poder encontrar la enseñanza de que este mundo espiritual es real y de qué consiste. Ahí van a haber unas buenas enseñanzas. Lo otro que vemos acá en las preguntas que tengo es, ¿para qué me sirve la armadura? ¿Sí? ¿Para qué me sirve? ¿Por qué yo tengo que ponerme la armadura? Y fíjate lo que dice Pablo. Dice Pablo, ponete la armadura, toda la armadura, y termina diciendo, cuando habla de la armadura, dice, para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Pregunta, ¿has tenido días malos? ¿Han surgido problemas de la nada? ¿Has tenido que enfrentarte con situaciones que no esperabas? ¿Has tenido que enfrentarte con enfermedades, con robos, con cosas con pérdidas? Porque ese es el día malo. El día malo es el día en que se nos cae la estantería. El día malo es el día en que no estamos en control de todas las cosas. Y es en ese día cuando nosotros tenemos que actuar con firmeza y tenemos que resistir hasta el último momento para que podamos nosotros tener en cuenta que lo que hacemos, lo hacemos para ganar, para vencer. Ese es el momento en que nosotros tenemos que tener la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos,
Fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con la preparación del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por eso, comencemos ahora con esto de qué es la armadura de Dios, o la armadura del soldado, la armadura del creyente. Versículo 14 de este capítulo 6 dice: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Hay tres partes de la armadura que el apóstol Pablo pone en este versículo, y quiero hablar de ellos y referirme a ellos, pero entender de por qué tenemos que usarlos, para qué sirven estas partes de la armadura. El apóstol Pablo dice que primero tenemos que ceñirnos ceñirnos es ajustarnos con el cinturón de la verdad. ¿Para qué sirve el cinturón de la verdad? Sirve para que conozcamos la verdad y que la verdad nos haga libre, que sepamos quién somos en Jesucristo, quién es Jesucristo, cómo vivir una vida íntegra, la verdad sobre el Evangelio, la verdad sobre lo que creemos, la verdad sobre nuestra fe. Entonces, ¿por qué es importante ceñirse con la verdad? Porque el diablo constantemente está queriendo engañarnos con mentiras. Él va a venir a querer poner en cuestionamiento nuestra fe, va a querer que pongamos en cuestionamiento y en duda nuestra capacidad. Él quiere que pongamos en duda nuestra posición en Cristo. Él quiere que nosotros dudemos del amor de Dios para con nosotros. Él quiere que nosotros pensemos de que nuestros pecados nunca podrían ser perdonados, de que nosotros no merecemos estar con Dios. Y todas esas mentiras y todas esas artimañas del diablo, deseos de hacer algo con mala intención para que nosotros nos escapemos o nos vayamos de al lado del Señor, es lo que el diablo quiere hacer. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, tenemos que ajustarnos a la verdad, que la verdad y nosotros sintamos como que somos una sola cosa. ¿Cómo hago para mantenerme en la verdad? 4 consejos que quiero darte. Llena tu mente y tu corazón con la verdad de la palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, la palabra de Dios no pasa. El poder de Dios se manifiesta a través de su palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios en voz alta. Y entonces nos llenamos la mente leyéndola, ¿sí? Y el corazón creyéndola. Vuelvo a repetir esto. Nos llenamos la mente leyendo la palabra y nos llenamos el corazón creyendo a lo que la palabra dice. Tenemos que cultivar una amistad profunda con Dios. Miren, esto es muy importante. Muchos
quieren estar bien, pero no consideran esto de crear una relación profunda con Dios, una amistad sincera y profunda. Una de las ideas es cómo profundizo en mi amistad con Dios, es hablando con Él constantemente, es alabándole, glorificándole. Por eso que nosotros los cristianos escuchamos y cantamos tanta alabanza y adoración. Es por eso que estamos todo el día escuchando la música que alaba y glorifica a Dios, porque esa es la manera en que nosotros mantenemos la comunión, porque al cantar involucramos las emociones cuando cantamos. Y entonces eso nos hace que nosotros tengamos esa intimidad con Dios. La manera de estar ceñidos de la verdad es procurar de vivir una vida íntegra, una vida que sea verdadera, una vida que no tenga caretas, una vida que no tenga hipocresías. O sea, lo que hablamos el lunes, ¿se acuerdan de esto de no contristar al Espíritu Santo? Hablamos de esto, de que todas las acciones que hacemos tienen que estar de acuerdo a lo que creemos nosotros. Y que nuestras palabras y nuestras acciones estén de acuerdo a la verdad. Ahora, ¿qué es lo otro que el apóstol Pablo dice? Es que tenemos que protegernos con la coraza de justicia. La coraza de justicia es aquello que nosotros sabemos de quiénes somos en Jesucristo. Nosotros hemos sido justificados en Cristo por medio de su sangre y por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros tenemos que ganar nuestra justicia en fe, creyendo de que lo que Él hizo a nosotros nos pudo salvar. Y ahora tenemos esa vida nueva, esa novedad de vida en Cristo Jesús. Van a venir las tentaciones, el diablo va a querer engañarnos, va a querer hacernos mover de nuestra fe, pero la coraza, que es esa parte que cubre los órganos principales, el corazón, el estómago, los órganos internos principales, que son los que dan vida, para eso es que nosotros tenemos que poner una coraza. Tenemos que poner una coraza sobre nuestros pensamientos, tenemos que poner una coraza para proteger nuestras emociones, tenemos que poner una coraza para proteger nuestra fe, nuestras convicciones. Ahí está, en la vida espiritual, en la vida del cristiano, sus órganos principales son su manera de pensar, las emociones, lo que cree, y es ahí donde nosotros tenemos que protegernos de las artimañas y de las cosas que quiere hacer el diablo. ¿Cómo lo hacemos? Consejos. 4 consejitos que te quiero dar de cómo yo puedo estar protegido por la coraza de justicia. Número 1, recordá quién sos en Cristo Jesús. Por medio de Él fuimos santificados. En Él somos más que vencedores. Tengo que entender quién soy en Cristo y cómo mi identidad está pegada, está unida a la de Cristo. No tengo que creer las acusaciones que el diablo me hace. Cuando el diablo te recuerde tu pasado, recordale su futuro. Decirle: Satanás, sí, es verdad, yo hice esto, yo hice lo otro, pero te quiero recordar, Jesús te venció en la cruz del Calvario y vas a ser condenado por 1000 años, atormentado por los pecados que has cometido contra Dios y por querer hacerme a mí pensar de que Dios no me ama. Y uno tiene que hablarle al diablo. La semana pasada hablamos de esto, de enfrentarse y ordenarle al demonio lo que él tiene que retirarse. Dice, si nos sometemos a Dios, vamos a poder resistir al diablo y él tiene que huir. Nosotros tenemos que aprender a hablarle y decirle al diablo: no voy a creer a las cosas que estás diciendo. Y el diablo viene con preocupaciones, viene con miedos, viene con temores, y es ahí donde se apaga la fe, no le podemos dar lugar. Número 3, tenés que pedirle a Dios a que te ayude a verte como Él te ve. Señor, yo me veo mal, pero ¿cómo me ves tú? ¿Qué ves en mí? ¿Qué es lo que tú crees que yo puedo lograr y qué es lo que yo puedo hacer? Y lo cuarto es pedirle a Dios a que nos recuerde el poder de Él que nos ha dado a nosotros y que nosotros podamos ver cómo en Él
soy más que vencedor. Cuando yo no tengo fuerzas, en Él tengo fuerzas. Cuando no tengo fe, en Él tengo fe. La palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Por lo tanto, tenemos que confesar lo que nosotros somos. Y por ende, nosotros vamos a poder actuar siempre como a Él le agrada. Lo tercero que dice en este versículo 14 el apóstol Pablo es que tenemos que ponernos el calzado para proclamar el Evangelio de la paz. Dice, calzados con la disposición, discúlpeme que veo mis notas acá, calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. ¿Qué significa? Los pies tienen que estar bien protegidos para poder avanzar en la batalla. Si uno se le rompe el zapato y tiene que avanzar en esos lugares donde tiene que pelear, los pies es algo. Cuando un amigo mío que peleó en la guerra de Vietnam con Estados Unidos, ya un señor grande, él me contaba que en Vietnam llovía todo el tiempo, o sea, empezaba a llover y después llovía por 3 meses, se inundaba todo, y a ellos le decían que era más importante tener los pies secos, las medias secas y los zapatos secos, más importante eso que tener el fusil seco y limpio. Porque ¿de qué vale tener un fusil seco y limpio y que nadie haya quien lo lleve? Así que para ellos sabía que era muy importante y tenían que detenerse en la marcha cuando hacían las exploraciones, detenerse para secar las medias y ponerlas abajo de las carpas con fuego para secar las medias, porque si no se le empezaban a herir los pies, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? Tener los pies preparados. Pero ¿para qué tengo los pies preparados? Los tengo preparados para avanzar. Cada paso que damos en la vida cristiana, cada paso debería ser un alma ganada para Cristo. Cada paso que doy avanzando en el terreno del enemigo, en el campo del enemigo, debería ser un avance en la recuperación, en el poder tener las almas, alcanzar las almas para Cristo. Hoy estás acá porque alguien te alcanzó, alguien se puso los zapatos, el calzado del Evangelio y avanzó y te encontró y te buscó, y hoy estás donde estás porque alguien te habló y te contó de Jesucristo. Por lo tanto, todos nosotros tenemos que estar preparados con los pies siempre listos, el calzado para poder predicar el Evangelio. ¿Cómo usamos el calzado? El calzado lo usamos, número 1, permite que la paz de Dios llene tu corazón cada día. Tenés que permitir que la paz. ¿Cómo voy a predicar la paz del Evangelio si yo no tengo paz? Entonces tengo que permitir primero que cada día Dios me dé la paz interior, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que cubre mi corazón y mi mente. Tengo que pasar tiempo con Jesús para fortalecer mi espíritu, porque cuando uno predica e imparte en el espíritu. Por lo tanto, tengo que estar conectado a la fuente espiritual para poder dar vida espiritual. Tengo que no dejar que el diablo con sus trampas, impedir que el diablo con sus trampas trate de avanzar en contra mío. Tengo que estar atento a que el diablo no me quite la paz. Cuando hay alguna pelea, alguna discordia en el hogar, ese es el diablo queriéndote quitar la paz, que te agarres esa bronca y que empieces a gritar y quitarte la paz. Entonces no podés permitir, tenés que pedir al Espíritu Santo, dame paz, dame tranquilidad, para no perder esto tan hermoso que es la paz del Señor. Y lo otro es que afirmo mis pies, pidiéndole a Dios que me dé valentía para compartir el Evangelio. Tenemos que pedirle al Señor que podamos compartir el Evangelio. He estado esta semana orando por una persona, es un drogadicto que vive en la calle, y cada vez que aparece por donde yo estoy, le digo, vení, quiero orar por vos. No, yo no quiero que ores, me dice él. Vení que yo voy a orar. Si vos querés que yo te dé un vaso de agua, que me viene a pedir siempre, yo voy a orar por vos. Así que el tipo se acerca, agacha la cabeza y oramos por él y le pedimos al Señor que lo libere, y él me dice, algún día voy a salir, yo quiero salir, algún día voy a salir. Y yo por dentro digo, Señor, por su fe que le sea hecho. Pero uno tiene que predicar el Evangelio,
constantemente, en todas las oportunidades que tengan. Después dice el apóstol Pablo, ahí en Efesios, dice en el versículo 15, espérenme acá, dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. El escudo de la fe. ¿Qué es el escudo de la fe? El escudo de la fe tiene que ver con justamente la fe. Tenemos que hacer que nuestra fe se transforme en un escudo. Aquí Pablo no solamente menciona la parte de la armadura, sino que también nos dice para qué la vamos a usar. ¿Sí? No solamente que dice, van a tener el escudo de la fe, pero el escudo de la fe sirve para detener los dardos encendidos que el enemigo quiere en contra de nosotros. Estas flechas encendidas, miren, el escudo del romano, algunos eran todos de metal, pero había otros que eran de metal y de cuero, porque el cuero lo que hacía era apagaba, ayudaba a que sobre todo los que eran de madera, le ponían cuero para que el cuero ayude a apagar el fuego de las flechas incendiarias para que el escudo no se queme. Nosotros tenemos que tener eso, tenemos que tener una parte de nuestra vida que sea la que impida que el fuego nos consuma. El fuego de la ira, el fuego de la contienda, el fuego de la bronca, el fuego del rencor y el resentimiento. No los podemos permitir en nuestra vida. Y el diablo tira eso, va a hacer de que nosotros nos embronquemos, gritemos, pensemos mal de la gente. El diablo quiere eso para robarnos la capacidad de tener comunión unos con otros. Y entonces es ahí donde uno tiene que aprender cómo apagar el fuego de estas flechas encendidas. ¿Cómo lo hacemos? Algunos consejos. Tengo que alimentar mi fe leyendo y memorizando la palabra de Dios. Ya no es solamente, como te dije antes, de leer y meditar. Ahora tenés que ir un poquito más allá. Tenés que leer y tratar de memorizar la palabra de Dios. Y de esa manera pasamos tiempo con Dios. Número 2, llena tu mente de la verdad sobre Él y de quién eres en Él para que puedas usar la verdad como una defensa cuando llegan las dudas. Esa parte de cuero que te digo del escudo es la parte que apaga el fuego. Lo que apaga el fuego es la palabra de Dios. Así fue como Jesús resistió a Satanás. Le dijo, escrito está. La palabra de Dios. Cuando uno confiesa la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios se manifiesta y hace de que algo que haya estado escrito y no parezca nada, de pronto tiene el espíritu de la palabra, y la palabra con su espíritu es eficaz. Por eso que tenemos que no solamente leerla en voz alta, confesarla. Yo cuando daba consejos, y alguno de la gente que me conoce, y algunos de ustedes que están ahí van a decir, sí, Claudio, es verdad, y lo puedes comentar acá en el chat que tenemos, ¿no? Sí, es verdad, Claudio me ha recomendado esto. Yo te digo, mirá, escribí versículos bíblicos, pegalo en las paredes. Yo me acuerdo cuando hacíamos nuestra actividad espiritual con los jóvenes en la ciudad de Santa Fe, nosotros hacíamos los encuentros. Y me acuerdo que yo le decía al grupo de líderes que iban, cuando lleguen al lugar donde vamos a hacer el encuentro, este retiro espiritual, no solamente oren, pongan cartulinas con versículos bíblicos, que cuando la gente entre y esté sentada esperando que empiece el encuentro, lo que puedan leer, lo que puedan ver, que les empiece a entrar la palabra, que la palabra compenetre con sus vidas. Porque ¿con qué limpiará el joven su camino sino guardando la palabra de Dios? Y entonces nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es lo que hace que las cosas sucedan. El poder de Dios está a través de su palabra. Ahora, el número 5 es, en el versículo 17, ¿no?, que dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El casco de salvación justamente es lo que cubre la cabeza. ¿Qué tiene que cubrir? Mis pensamientos.
tiene que cubrir mi mente, tiene que cubrir mi manera de pensar, lo que va a pasar, lo que voy a hacer, lo que voy a sentir, por lo que pienso, por lo que yo medito y por lo que razono, tiene que estar protegido. Yo no puedo dar mi mente a que divague, a que piense cualquier verdura, que piense cualquier cosa, porque la mente empieza a pensar y terminamos pensando en destrucción y muerte cuando tenemos que pensar en salvación y vida. Entonces, como nuestra mente natural es propensa a lo negativo, es que nosotros necesitamos un casco, un yelmo, un casco de salvación, y que en nuestra mente esté siempre el concepto de la salvación, el concepto de que se ha pagado un precio alto por nosotros. Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario para que yo pueda tener vida eterna, pero vida eterna con Cristo, vida eterna en el reino de la luz y no vida eterna en el reino de las tinieblas. Para que en lugar de, cuando pasemos a la otra dimensión, en lugar de ir a condenación, vayamos a salvación. Todo eso tiene que estar protegido, mi fe, mi confianza en Dios, mi capacidad de creer en Dios y creerle a Dios. Eso es algo que nosotros tenemos que guardar, pero con celo. Tenemos que ser celosos de guardar en nuestra mente nuestra capacidad de creerle a Dios y de creer en Él, de que Él es capaz, de que Él es poderoso, de que nada es imposible para Él, de que Él lo puede hacer todo. Tenemos que proteger nuestra fe, nuestro pensamiento, porque podemos tener fe, pero si no hay una congruencia, si no hay una conexión entre lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo, entonces no va a haber milagros. Los milagros suceden cuando se alinea la mente y se alinea el corazón y se alinea la voluntad con la palabra de Dios, y en perfecta armonía y unión es allí donde suceden los milagros. Por eso es importantísimo de que protejas tu fe, tu pensamiento, tu manera de pensar. No des lugar a cosas que pueden herirte o dañarte tu capacidad de creerle a Dios. Y tenés que aprender a vivir con confianza. El casco, ¿sí?, te ayuda a que vayas y avances con confianza, en obediencia, que no importa lo que te pase, te pueden tirar con una piedra o algo, vos decís, no, yo estoy protegido porque puedo avanzar y caminar hacia mi propósito, hacia mis sueños, porque estoy protegido por el casco. Y también nos ayuda a combatir. Estamos ahí con todo eso de la pelea que estamos luchando, y el casco, bueno, ¿viste? Por ahí no tenemos que meter la cabeza, ¿viste? El puño ahí, pero sabemos que si viene algo a la cabeza, estamos protegidos. Lo último, la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, el versículo 17 también dice el casco, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Fíjense que esta espada del Espíritu no es una herramienta de defensa como es la coraza, como es el cinturón, como es el yelmo, como el casco, como es el escudo. Acá el apóstol Pablo ya nos da otra perspectiva de lo que es esta lucha que estamos haciendo, y ya nos habla de lo que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Quiero leerte lo que dice Hebreos 4:12 con respecto a esto, que es la palabra de Dios, porque fíjate que dice, además de esto, tomen 17, tomen el casco de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso hablamos tanto de leer la palabra de Dios, de memorizar la palabra de Dios, de meditar la palabra de Dios. A muchos de ustedes les he dicho, comiencen a leer más la Biblia, salgan un poquito del Facebook, del Instagram, salgan un poquito del Instagram y lean más la palabra de Dios. Esta mañana me levanté y yendo a ver a un amigo que iba esta mañana, me puse en mi teléfono acá, en este teléfono que tengo y en esta versión de la Biblia, uno puede poner el parlantito y escuchar la palabra de Dios. Y estoy haciendo un devocional, mi devocional es callarme yo la boca
cerrar la boca y escuchar que me lean la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. Por eso que dice que la espada del Espíritu, la manera en que vencemos, que atacamos, no es con nuestra fuerza, no es con nuestra voluntad, no es con nuestra experiencia, es con la palabra de Dios. Yo le enseñé a muchos de ustedes y te lo enseño ahora: nunca procures hacer algo en la vida sin antes haber recibido una palabra rema, una palabra de Dios. Por lo tanto, quiero que leamos Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice así: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Cómo es la palabra de Dios? Es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Fíjate que lo que dice Hebreos concuerda con lo que dice Efesios. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y eso habla en tema espiritual, ¿ok? Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la que me ayuda a pensar diferente, es la que me ayuda a cambiar las intenciones de mi corazón. Si yo iba con intención de querer agarrar a uno y romperle la boca, leyendo la palabra, esa intención se me cambia, porque la palabra me dice que tengo que amar a mis enemigos, y si me pegan en una mejilla tengo que dejarle la otra, y si hay alguien que me hace a mí daño, yo tengo que perdonarlo 70 veces 7. La palabra de Dios lo que hace es me cambia la intención de lo que yo quiero hacer para mal. Con la palabra puedo retornar, puedo volver y hacer lo correcto de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, nosotros con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu, combatimos los malos pensamientos, las dudas, las enseñanzas falsas que hoy están llenando nuestra mente con un montón de cosas que dicen que son bíblicas y que no son. Por lo tanto, nosotros vamos a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenés que aferrarte a la palabra de Dios. No podés salir de tu casa sin haber leído, meditado en alguna palabra, porque eso es lo que te va a ayudar a defenderte, pero cuando sea necesario te va a ayudar a atacar. ¿Cómo usamos la espada del Espíritu? Estudia la palabra. Antes te dije lee y medita, después te dije lee y memorizá. Ahora te estoy diciendo estudia la palabra. Estudiar significa un cuaderno, un anotador o un apuntador, no sé cómo le dicen, una grome, una bic, un esfero, como dicen en Colombia, así, una lapicera, y sentarte y tomar notas y buscar comentarios y buscar información de lo que estás leyendo. Ya no es simplemente decir, está lindo lo que dice la palabra, qué bonito. No. Si la voy a estudiar, voy a buscar a qué se refiere el pasaje por qué este pasaje fue escrito en este momento, qué es lo que dice el versículo anterior, qué dice el versículo siguiente, cómo puedo aplicar esto a mi vida. Eso es estudiar, porque uno cuando estudia busca de aprender conceptos y razones para ser aplicados a tu vida. Aprender a memorizar la palabra, a usarla de manera efectiva, ¿sí? Y también combatir las mentiras con la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo vas a poder permitir que no te engañen con doctrinas falsas? ¿Cómo vas a hacer? Conociendo la verdad. Si conoces la verdad te hace libre, porque hay muchos que están siendo engañados con cosas que parecen, entre comillas, bíblicas, que parecen espirituales, que suenan de manera bien así, como que realmente parece que eso fuera de Dios, de la luz, y que no lo es. Son engaños, falsas doctrinas de demonios, dice el apóstol Pablo, que la gente se la cree. ¿Por qué? Porque no está bien establecido en la palabra de Dios. Y entonces cuando uno estudia la palabra, ahora la empieza a guardar. ¿Por qué? Porque ya la asimiló, comienza uno a ser uno con la palabra de Dios y vive una vida acorde a lo que Dios pide. Porque esa es la idea. El diablo, toda su estrategia, toda su artimaña, es hacerte apartarte de Dios y hacer lo que a Dios no le gusta.
Él quiere que vos hagas eso siempre. Busca la manera y te da un pensamiento por acá y otro pensamiento por allá y viene otro por acá arriba y otro por abajo y todo el diablo con un montón de estímulos y cosas de la carne y de las cosas del pecado y recuerdos del pasado y cosas. Él siempre va a querer hacerte de que vos no hagas la voluntad de Dios y te apartes de Dios. Entonces, ya que conocemos lo que el diablo quiere hacer, ahora a nosotros nos toca hacer lo correcto. Ceñirnos el lomo de la verdad, rodearnos de la verdad, apretarnos a la verdad, ponernos la coraza, saber de que quiénes somos en Jesucristo y por qué hacemos lo que hacemos, ponernos el yelmo de la salvación, ¿sí? Ponernos el calzado para poder dar la palabra, ponernos el casco, tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este capítulo termina con algo más, pero lo voy a enseñar esto el próximo lunes, que dice en el versículo 18, oren en el Espíritu en todo momento. Esta es la enseñanza que voy a hacer el próximo lunes en nuestro Facebook Live. Allí voy a enseñar sobre este pasaje porque hay algunas profundidades y quisiera desarrollarlo un poquito. Pero esto era lo que yo quería enseñarles de la armadura de Dios. Todo lo que significa y para qué sirve. Espero te haya servido y te haya ayudado a poder mejorar en tu vida espiritual. No seas, iba a decir la palabra necio, pero no quiero ofenderte. Aunque necio es aquel que escucha lo que tiene que hacer y no lo hace. Y yo espero que no seas así, sino que hayas escuchado esta palabra y te des cuenta de que tenemos una lucha y, como te dije al principio, ya no es solamente en el ámbito espiritual, ahora es en el ámbito político, es en el ámbito social, es en el ámbito cultural, es en el ámbito de los valores. Ya todo está siendo atacado y nosotros somos aquellos que, si decimos que estamos en la luz, tenemos que vivir de acuerdo a cómo se vive en la luz. Todo esto que he querido hacer es enseñarte todo lo que pueda para poder ayudarte a que vivas en la luz, camines en la luz y puedas alcanzar la luz de Jesucristo para que ilumine tu vida. Y cuando camines por el camino de la vida, camines por un camino iluminado, donde puedas ver dónde están las cosas, los obstáculos y no te caigas y puedas seguir avanzando. Esa es la intención de nosotros en esto que es emprender más alto, ayudarte a que vos puedas caminar en la luz. Hoy quiero orar por vos y bendecirte. Padre Celestial, bendigo a cada uno de mis hermanos. Te doy gracias por la palabra de Dios. Gracias, Señor, por enseñarnos a que nosotros tenemos que vivir una vida protegida, que no podemos, Señor, dejar de dar lugar a las cosas que puedan perjudicarnos, que tú nos enseñas a través del apóstol Pablo y de esta palabra, de que tenemos que estar abrazados, envueltos por la verdad, que tenemos que mantener la justicia tuya, quienes somos en ti, en nuestro corazón, aquí en el pecho. Señor, que tú nos enseñas a que podamos proteger nuestros pensamientos, a que podamos ponernos los zapatos para poder predicar tu palabra y sacar a aquellos que han sido destinados a la luz, arrebatarlos de las tinieblas. Señor, con la espada del Espíritu y con el yelmo de salvación, que podamos alcanzar la victoria y que podamos seguir avanzando en esta vida de tal manera de que cumplamos con el propósito por el cual fuimos puestos en este lugar, por el cual nacimos en esta tierra, en este tiempo, para cumplir un propósito, para cumplir tu propósito en nuestras vidas. Te doy gracias y los bendigo a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te dé la gracia para poder entender esto. Estos últimos 3 sábados hablamos de cosas bastante profundas. Espero que tomes conciencia y seas
un buen hijo espiritual y no dejes esto como una información interesante, sino que tomes esto y lo pongas en tu corazón y lo vivas y lo practiques para que puedas comenzar a vivir una vida más plena, en victoria, en logros para tu vida, para tu familia y para todo lo que se viene por delante. Así que bendigo tu vida, doy gracias a Dios por todos ustedes, por las ofrendas que dan al ministerio. Dios bendice al que da con alegría y damos gracias porque bendecís la obra. No nos bendecís a nosotros, Dios nos bendice a nosotros, Dios nos guarda a nosotros. Pero yo no puedo ser un mal líder, un mal pastor y robarte la bendición que podés tener cuando das. No me das a mí, le das al Señor. Yo soy responsable de usar correctamente lo que vos das. Pero por eso yo voy a dar cuentas. El Señor va a multiplicar lo que vos das y te va a bendecir de gran manera, como lo ha hecho ya con muchos. Damos gracias a Dios porque hemos orado por una hermana querida, la hermana Yasuk, que tuvo una operación esta semana y Dios obró en ella, y oramos por muchos otros que también, aunque están internados por ciertas situaciones, Dios está poniendo su mano. Estamos viendo la mano de Dios poderosamente en la vida de muchos de ustedes. Así que bendecimos la iglesia y bendecimos a los hermanos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y nos vemos entonces el próximo sábado en otro tema, ya no en lo que es el libro de Efesios. Hay una sorpresa que quiero darles para el sábado que viene, y prepárense porque viene bien un plato bien fuerte, y eso nos va a ayudar a crecer, a emprender más alto y trascender más lejos. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta el próximo sábado. Clavos en sus manos, espinas en su frente y latigazos en su espalda. Era un hombre diferente, estaba colgado entre el cielo y tierra, y con la lanza en su costado decía con su voz fuerte y plena: consumado es, 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 bajo hasta el Hades a derrotar la muerte y te quitó las llaves, Satanás. Se te acabó la suerte. Lucifer no tiene dominio ni poder, y aunque sigamos